A nombre de la Fundación Valle de Lili, les damos la bienvenida a la jornada virtual de Theragnostic en Medicina Nuclear. En la tarde de hoy estaremos con el doctor Osvaldo García, médico nuclear, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, posgrado de alta especialidad en Oncología Nuclear e Imagen Molecular en ICANN, actualmente jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México, quien nos presentará la conferencia sobre el papel de PET en inmunoterapia, tema de moda en el campo de oncología y un reto para nosotros, los especialistas en imágenes. En el espacio del chat, los participantes pueden comunicar sus preguntas que con mucho gusto se contestarán al finalizar la conferencia. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida y la palabra al doctor García, a quien agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. Adelante, doctor García. Gracias. ¿Ahí pueden ver mi plática? Aún no, doctor. Ahí lo estamos viendo ya usted, sí, señor. ¿Ahí? Sí, señor, ya está. Listo. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente, para mí es todo un honor poder estar, aunque de lejos, con ustedes. Realmente tengo un aprecio muy especial por la doctora María Pavón. Bueno, obviamente que todo el apoyo que me han dado en el seguimiento de esta plática pues ha sido muy importante. Entonces, vamos a hablar de un tema que ha tenido un papel muy relevante en los últimos años, sobre todo porque el manejo de los pacientes con cáncer ha cambiado de manera significativa. Principalmente porque, bueno, primero por la introducción de nuevas terapias como son las terapias dirigidas o las terapias blanco, y más recientemente por todo este auge y toda la revolución que ha tenido la inmunoterapia, ¿no? Que sabemos que cada vez tiene un mayor número de aplicaciones en el campo oncológico y que obviamente que mejora de manera significativa la sobrevida de los pacientes. Sin embargo, pues el costo puede ser o puede representar o puede ser muy alto, ¿no? Por lo cual es importantísimo que la información que al menos nosotros como médicos nucleares o gente que está relacionada al diagnóstico de imágenes, pues proveamos la información más fidedigna posible, porque de esto depende no solamente el manejo del paciente, sino además los gastos innecesarios y que realmente estemos ofreciendo una sobrevida o una mejor calidad de vida a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, recordando este tema, los antecedentes históricos o lo que nosotros veíamos antes, por ejemplo, con la aparición de los inhibidores de BRAF o de MEK, en el caso de algunos neoplasias como melanoma, encontrábamos esto, ¿no? La imagen de la extrema izquierda en la que se puede ver la lesión metastásica a nivel de pulmón, y posterior al uso de este tipo de terapias encontrábamos algunas reacciones granulomatosas que se presentaban con una alta frecuencia, ¿no? Y lamentablemente es que si no estábamos o si no conocíamos el tipo de terapia al que estaba siendo sometido el paciente, podríamos progresar falsamente a los pacientes debido a que en ocasiones, aunque son patrones muy característicos, la explicación de reacciones granulomatosas no se explicaba, ¿no? Actualmente pues se han desarrollado un montón de patrones de captación o la experiencia que se va generando permite que tengamos algún tipo de puntos claves para poder identificar este fenómeno, ¿no? Entonces, existen hasta el momento 4 tipos, bueno, de las principales o las más usadas son 4 tipos de terapias basadas en la respuesta inmunológica. Las principales, o una de las primeras que se usó, eran las vacunas. Sabíamos que esta vacuna que está formada a partir de herpes virus, eran virus oncolíticos, que es del talimogin, que lo que hace era activar el sistema inmunológico, bueno, obviamente que para causar este tipo de respuesta antitumoral. Entonces, en el ejemplo que se muestra en la izquierda se puede observar la lesión, una gran lesión secundaria a un melanoma, y podríamos ver cómo había un gran componente necrótico en el estudio basal, cómo a la semana 6 de haber iniciado la terapia inmunológica, había un crecimiento importantísimo de más del 50% de las adenopatías inguinales, y vean cómo el efecto franco se llevaba a cabo hasta la semana 34, ¿no? Entonces, obviamente que esto, pues clínicamente nos podría dar erróneamente alteraciones, y es que en realidad el mecanismo de terapéutico al que se somete este tipo de genes
o de inmunoterapia basada en virus oncolíticos, bueno, tiene dos efectos, dos mecanismos de acción directos. Uno es el efecto local, que es causado por la lisis tumoral inducida por el propio virus al ser introducido a las células neoplásicas, y el otro, que es el efecto directamente inmunológico, en el cual las células CD4 y las células CD8 eran las que inducían esta respuesta inmunológica y obviamente causaban el daño tumoral. Entonces, en este proceso de la respuesta inmunológica es cuando podíamos ver algunas falsas progresiones, como se podía ver en la imagen tomográfica, pero además hay un fenómeno bien interesante que creo que también hay que tenerlo en cuenta, cuando menos en melanoma. En melanoma hay un fenómeno en el cual los propios macrófagos, al fagocitar a las células inmunológicas, a las células tumorales, van a formar algo que se llama melanófagos. Esos melanófagos clínicamente podrían parecer que está haciendo una progresión. Entonces, bien, la imagen de la extrema izquierda, hay unas que podrían ser como lesiones cutáneas o cutánides, y como en la segunda imagen aparece un crecimiento o se observa un crecimiento de tales lesiones, que cuando lo comparamos con las imágenes de PET-CT, vean cómo en la primera imagen, que es no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero bueno, la imagen que se ve en medio, vean cómo hay zonas focales a nivel de la piel que corresponden a las lesiones neoplásicas como tal, y cómo en el PET de la extrema derecha desaparecen, y que el PET de la extrema derecha corresponde con la presencia de los melanófagos. Entonces, ¿qué pasa? Que clínicamente podríamos estar diagnosticando equivocadamente la presencia de estos fenómenos, ¿no? Otro ejemplo clínico bien interesante es en el cual es un case report que se publica publica un grupo europeo un grupo holandés en European Journal of Cancer, y nuevamente se observa esto. Vean cómo a nivel de la cara interna de la pierna se observa franca o la presencia de francas cutánides secundarias a la presencia del melanoma, y cómo en el PET subsecuente, una vez que fue manejado con virus oncolíticos, vean cómo desaparecen prácticamente en su totalidad, y la imagen clínica, que es la inferior, hay un mayor número de lesiones que, bueno, podríamos erróneamente caracterizarlo. Entonces, bueno, ahí surge la importancia de este tipo de imágenes, imágenes biológicas, o de imágenes moleculares como es el PET-CT, y cómo ayudan o fortalecen el diagnóstico clínico en estos casos, ¿no? Posteriormente, con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, bueno, nuevamente, estos anticuerpos monoclonales, si bien no son relativamente nuevos, sí tienen un componente en el que actúan a nivel de vías de señalización para el crecimiento tumoral, pero sobre todo es que la mayoría desencadenan una respuesta citotóxica inmunomediada, ¿no? Un ejemplo que les presento aquí es en el que se utiliza una terapia anti-PANGER, que en este caso, ahorita se me fue el nombre del anticuerpo monoclonal al que ellos ocupan, y bueno, vean cómo es el pertuzumab el que usan, y bueno, ellos comparan el papel del FDG en un modelo murino en el cual emplean este anti-PANGER, y vean cómo inmediatamente hay reducción de prácticamente todo el tumor, hablando del metabolismo glicolítico. Sin embargo, cuando lo comparan con otros blancos moleculares, como en este caso la fluorotimidina, vean cómo al día 2 prácticamente la proliferación celular ha cedido. Entonces, probablemente lo que estamos identificando acá, bueno, es que aquí hay una respuesta inflamatoria probablemente focalizada, y aquí se demuestra que en la imagen con fluorotimidina, que bueno, ha cesado en su totalidad esta proliferación celular, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener o ser muy cautelosos en qué radiofármaco podemos emplear y cómo lo debemos emplear. Entonces, ese es otro artículo que publican en la revista de medicina nuclear, en la revista clínica de medicina nuclear, y comparan cuál es el comportamiento en la reducción del metabolismo cuando a los pacientes que les administraban CHOP únicamente o CHOP más rituximab. Entonces ven cómo en el grupo de CHOP, inmediatamente que le administraban la terapia, el metabolismo tendía a reducir, que son las gráficas en un gris más oscuro. Sin embargo, en los pacientes que les dan CHOP-R, que en este caso rituximab, vean cómo el patrón de captación va a tender a subir inmediatamente, inclusive hasta el mes 18 seguía este incremento de metabolismo,
para tener un descenso subsecuente un poquito más lento. Entonces, esto, si bien no es directamente la inmunoterapia como tal, sí tiene un papel inmunológico. Y bueno, que es, seguramente muchos de los nucleares que están hoy hemos visto estos fenómenos, ¿no? En que acaba la terapia y se siguen considerando como Duvil 3 o inclusive hasta Duvil 4, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que primero identificar qué tipo de linfoma es el que estamos abordando. Por ejemplo, ahora sabemos que los linfomas primarios mediastinales comparten características genotípicas entre el estado de un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin. Además de que ahora también sabemos que ciertas características moleculares como la expresión de BCL2 o BCL6, CEMIC, que pueden conferir esta subcategorización molecular entre linfomas no centrogerminal, centrogerminal, también nos van a nosotros como médico nuclear nos permite ayudar a conocer si estas captaciones residuales al final del tratamiento son secundarias al efecto inflamatorio, ya que la reacción inflamatoria en ciertos tipos de grupos moleculares va a ser mucho más intensa que en aquellos que no lo son, ¿no? Entonces, bueno, encontramos esto que posterior a las 6 semanas va a continuar reduciendo y que no correspondía a otra cosa más que la respuesta inflamatoria posterior a la terapia por el rituximab. Entonces, bueno, sabemos que el rituximab como tal va a tener dos mecanismos de acción en cuanto a la señalización directa y que va a inducir la apoptosis, que bueno, esta no tendría por qué causar tanta inflamación, pero sí también la activación del complemento y la citotoxicidad mediada por células, ¿no? Que sabemos que esa es una de las principales que va a inducir estas respuestas inflamatorias. Otra de las terapias inmunológicas que se conocen el uso de citocinas, que bueno, también sabemos que van a estimular la respuesta inmunológica y que el principal usado es la interleucina 2, el interferón alfa. Este es un ejemplo de un paciente que es tratado con interferón. Vean las lesiones pulmonares, tanto derechas como izquierdas. Y bueno, eso es como lo esperado en cuanto a las terapias con este tipo de terapias. Realmente hay su mecanismo de acción no va a tener o no va a ser tan significativo como con otras. Sin embargo, eso es lo que principalmente parecería. En este caso, la principal causa o la dificultad que podemos tener con el uso de interferón, precisamente como se los comenté por el mecanismo de acción, es estas reacciones que simulan estas adenopatías mediastinales y que, bueno, no es otra cosa más que una enfermedad granulomatosa inducida por la respuesta inflamatoria. Entonces, nuevamente, si bien ya no se usa tan rutinariamente el interferón, algunos hospitales, por ejemplo, como nosotros, en los cuales se adaptan los tratamientos a lo que el paciente puede costear, pues es una alternativa en algunas ocasiones y hay que tener siempre en cuenta esto, ¿no? Reacciones inflamatorias y que aunque bien la incidencia que refiere este artículo del 2011 es de 3.5, pues obviamente que hay otras series en las que va a estar mucho más intensa o va a ser mucho más elevada la incidencia de linfadenopatías mediastinales que son secundarias a reacción linfogranulomatosa, ¿no? Y bueno, los más recientes y lo que ha tenido mucha revolución y que ha permitido o ha generado tanta controversia sobre cómo se tienen que evaluar este tipo de terapias son estos inhibidores de checkpoints, que sabemos que los principalmente estudiados son estos receptores CTLA4 y PD1, que van a inhibir o son considerados puntos de control para que pueda continuar esta respuesta inmunológica mediada por los linfocitos T, ¿no? Esto no es más que un mecanismo que desarrollan las células neoplásicas para inhibir que las células inflamatorias puedan ser atraídas y ser destruidas, ¿no? Entonces, lo que las neoplasias desarrollan es precisamente o bloquean y inhiben esta unión y obviamente que pues no hay una respuesta inmunológica alterada. Entonces, ¿cuál es la controversia con esto? Bueno, primero es que los principales estudios que surgieron o que surgieron con el advenimiento de estas moléculas o esos nuevos inhibidores de checkpoints, bueno, son el ipilimumab, que se dirige al CTL4, y el pembrolizumab. Entonces, en ambos casos, uno de los fenómenos que se encontraban, que si bien no es tan frecuente, al menos en este artículo de Jody, publicado del JCO, ellos identifican que hasta en 15% de los pacientes
utilizar o evaluar la respuesta a la terapia únicamente con criterios de RECIST, como los que nosotros, o como los que se usan tomográficamente de manera convencional, pues obviamente que podría estar evitando demostrar el beneficio de este tipo de terapias. Entonces, este es un ejemplo en el cual, vean, el estudio basal hay una tumoración a nivel hepática, a nivel de una lesión, una adenopatía perirrenal y a nivel de pulmón. Entonces, cuando nosotros vemos los estudios subsecuentes, sobre todo a la semana 12, es decir, estamos hablando que casi son 3 meses después de haber iniciado la terapia, vean cómo en general todas las lesiones habían presentado un incremento en sus dimensiones. Y de hecho, algunas a la semana 24 persistían incrementadas, como la adenopatía perirrenal, y que, bueno, obviamente que estaría falsamente condicionando una progresión de la enfermedad, y que, bueno, no era otra cosa más que la respuesta inmunológica inducida por este tipo de terapia. Y bueno, ¿qué es lo interesante de este trabajo? Que ellos, cuando analizan sus respuestas mediadas por diferentes criterios, es decir, por criterios de la IR-RECIST o únicamente por RECIST, vean cómo se comportaban de manera distinta. Entonces, en aquellos que se demostró que no había progresión de la enfermedad, tanto por RECIST como por IR-RECIST, vean cómo la sorbida era mucho más amplia que cuando se comparaba con aquellos grupos de pacientes que tenían enfermedad estable por RECIST, pero enfermedad progresiva por RECIST y no enfermedad progresiva por Immune-Related Response Criteria. Entonces, vean cómo estos grupos, o cómo se separaban de manera importante, y cómo podríamos estar falsamente, o cómo ellos encontraron que falsamente no todos los pacientes se comportaban así. Posteriormente también hacen otro estudio en el que comparan este mismo fenómeno, pero empleado con ipilimumab, que es ese otro inhibidor de checkpoints dirigido a CTL4, y bueno, que particularmente encuentra en 9.7% de los pacientes eran inicialmente caracterizados como enfermedad progresiva, y que, bueno, que únicamente basados en criterios RECIST, y que al final tenían esta respuesta mediada por ipilimumab. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando y qué es lo que encontraban? Bueno, que probablemente se daban cuenta que continuar evaluando a los pacientes por criterios de respuesta estándar, como eran los de OMS, como eran los de RECIST, pues estábamos cayendo en inconsistencias, ¿no?, muy importantes, porque obviamente que esto repercutía directamente en la sobrevida del paciente y en el manejo. Ese es uno de los ejemplos más característicos que nosotros, o que se empezaron a ver. Esa es una imagen del 2014. Vean cómo, número 1, es manejado con ipilimumab, es un paciente con melanoma, y vean cómo en el estudio basal hay una tumoración localizada en el lóbulo superior del pulmón derecho. En el estudio de intervalo hay un incremento en las dimensiones de esta lesión y del metabolismo. Y bueno, ¿qué pasaba? Que al final del tratamiento había una reducción en este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, nuevamente, ellos se empiezan a dar cuenta en el 2014 que era necesario esto, porque estábamos falsamente categorizando estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción y por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Bueno, primero, porque la respuesta antitumoral a la inmunoterapia es más tardada que los agentes citotóxicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que primero no decantarnos inmediatamente por un hallazgo que sea considerado como una progresión. Hay que ser mucho más cautelosos, hay que tener un poco más de paciencia. Número 2, que este fenómeno puede condicionar que falsamente pudiéramos considerar al paciente como una pseudoprogresión, y que, bueno, que hay que ser tener mucho diálogo con los médicos oncólogos que administran la terapia. ¿Por qué? Porque podríamos inducir o podríamos llevar a los pacientes a una interrupción anticipada de la inmunoterapia, y que, bueno, finalmente tenemos que establecer criterios de progresión muy sólidos para poder tener estos argumentos y evitar que el paciente salga de terapia o condenarlo a que, pues, deje de ser manejado con algún tipo de alternativa. Entonces, creo que esto es muy importante considerar también, que la enfermedad estable duradera puede representar actividad antitumoral, o sea, es decir, que realmente está teniendo un efecto terapéutico. Y bueno, por imagen, ¿cómo podemos traducir estos fenómenos? Primero, esta es una imagen entre un corte coronal de un estudio basal de una tumoración que
mal definida que afecta a todo el lóbulo superior del pulmón derecho, ¿no? Entonces, a nivel celular lo que estamos viendo, bueno, es un predominio de las células neoplásicas que sabemos que van a alternar con el microambiente tumoral que está compuesto por fibroblastos, por macrófagos, por una serie de células que van a componer todo este microambiente. Que cuando nosotros incrementamos o cuando empieza a haber este inicio de la terapia inmunológica, lo que vamos a encontrar es una mayor proliferación, bueno, una mayor cantidad de reclutamiento de células proinflamatorias o inflamatorias dentro de este mesénquima que va a componer el tumor. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros como pseudoprogresión? Es cuando podemos ver este tipo de crecimiento de las lesiones pulmonares que no se veían y que ahora a las 8 semanas podemos ver como este fenómeno. Y que bueno, conforme empieza a pasar el tiempo, a las 16 semanas, al menos ellos consideran, vea cómo empieza a reducir nuevamente este tipo de las dimensiones en las lesiones y a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora vean cómo en las semanas subsecuentes, en la 24 y subsecuente, el mayor predominio del componente del tumor va a ser relacionado a células inflamatorias y menos a células tumorales. Y bueno, este es un ejemplo por PET en el cual vean, es lo mismo, vean cómo aparentemente puede crecer el tumor a nivel de la cadena inguinal y vean cómo después reduce sus dimensiones. Entonces, nuevamente, eso es súper importante considerar en el estudio de este tipo de pacientes. Y aquí viene uno de los creo que es la parte más controversial sobre cómo debemos considerar el manejo de la terapia. Bueno, primero, hay varios tipos de respuesta. Podemos considerar lo que podemos considerar a la respuesta durable, a una pseudoprogresión, a la hiperprogresión y a la respuesta disociada. Bueno, antes de que nosotros podamos tengamos más información sobre cómo se van a comportar las lesiones de acuerdo a estos patrones, tenemos que conocer dos cosas. Primero es qué tipo de terapia estamos dando, o qué tipo de terapia están dando los oncólogos, en qué momento de la terapia se están realizando los estudios PETs, y el diagnóstico histopatológico de lo que estamos estudiando, ¿no? Porque es muy común que al menos en centros no hospitalarios como un gabinete, llegue una solicitud con que diga realizar PET a paciente con terapia, y ya, no sabemos nada. Entonces, eso es lo que nos puede complicar hasta cierto momento, y bueno, ese es el papel fundamental de los médicos nucleares, permitir tener esta interacción con los médicos oncólogos, pero sobre todo conocer qué implica cada uno de estos hallazgos, ¿no? Entonces, en este concepto de la pseudoprogresión, primero tenemos que saber que van a haber ocasiones en que va a ser tan demostrativo el escenario clínico que tenemos que considerarlo como una lesión, una progresión real. Bueno, algunas referencias se emplean o definen como más de 3 o 4 lesiones de más de 1 centímetro del diámetro funcional como una progresión funcional. Y entonces, este concepto en que la condición clínica está mejorando, se debe continuar o no mejorar en la condición clínica, pues obviamente que va a depender mucho del criterio clínico, y que en ocasiones nosotros cuando vemos estudios en los que, nos parece hasta cierto punto enfermedad estable, el paciente está siendo tratado con ipilimumab, es un paciente con melanoma. En esos pacientes nosotros platicamos en México les llamamos unidades funcionales. Me parece que en otros lados les llaman ateneos o clínicas, varía mucho, pero bueno, la finalidad es la misma, la interacción entre los médicos, oncólogos, radiólogos, radioterapeutas, nucleares, cirujanos, para poder tomar una decisión adecuada en cuanto al manejo del paciente. Entonces, en ese momento es cuando la parte clínica es muy importante, y bueno, y ahora sabemos que hay criterios como la definición de la progresión no confirmada obliga a los médicos a repetir el estudio por entre 4 y 8 semanas para poder tener certeza que la información que estamos dando es realmente verdadera y no estamos cayendo en una pseudoprogresión. Y este ejemplo que les muestro a continuación es un masculino de 54 años con un cáncer de células no pequeñas, el cual recibió un inhibidor de checkpoints. Entonces, la imagen de la extrema izquierda es el PET basal. Vean cómo 5 semanas posterior a la terapia hay un incremento en la captación
hay un aparente incremento en la extensión del tumor como tal, y cómo el paciente, debido a que presentaba una mejoría clínica evidente, continúa con la terapia y a las 6 semanas de haber continuado, vean cómo hay una reducción significativa y hay aparición de algunas atelectasias, de algunas zonas de opacidades en vidrio despulido, que es muy común encontrarlos secundarias a la toxicidad mediada por, o este tipo de toxicidad que genera el uso de la inmunoterapia. Vamos a tener otro tipo de patrón que, híjole, puede ser muy complicado porque, primero porque es difícil aceptar que los pacientes tienen esas respuestas tan agresivas, ¿no? que progresan de manera importante. Y bueno, esta hiperprogresión oscila entre el 4 y el 29% de los pacientes. Se presenta, estas cifras son de la referencia que les voy a mostrar a continuación, pero bueno, en este momento, en el 2019, cuando publican este artículo, se identifican que realmente estos dos neoplasias son los que tenían más experiencia y no tanto que no se presenten en otros tumores, ¿no? Ahora sabemos que riñón, cabeza y cuello, inclusive próstata y mama, puede ser empleada la inmunoterapia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cuanto al manejo de esta hiperprogresión? Bueno, creo que aquí la interacción es entre el médico y el médico de imagen y el médico tratante es muy importante porque obviamente que las características clínicas del paciente son muy francas. La hiperprogresión, acá una de las preguntas que se hace o que nos hacemos siempre es si realmente esta hiperprogresión es inducida por inmunoterapia o bien es la historia natural de la enfermedad. Creo que esta pregunta, pues la respuesta la pueden contestar mucho mejor los médicos oncólogos, que son los que tienen la relación directa con los pacientes, pero hay hipótesis que sustentan que podría ser inducida por esta respuesta inmunológica y que, bueno, la progresión va a llevar a un desenlace fatal mucho más temprano, ¿no? Dentro de los criterios que se consideran en cuanto a como a la definición de hiperprogresión, hay varios, básicamente todos se delimitan o se enfocan mucho al tiempo de la aparición, ya sea que en cuanto a los diámetros de las lesiones sean mayor, bueno, o que en un lapso menor a 2 meses, que es como la definición más franca o más clara, más nítida que se conoce de la Universidad de San Diego, o sea, que exista un crecimiento significativo de menos de 2 meses en cuanto a un deterioro clínico, perdón, o que existe un aumento de más del 50% en la carga tumoral usando estos criterios de Immune-Related Response Criteria, o 2 veces el incremento en la velocidad de la progresión, es decir, el tiempo en que se están duplicando los tiempos, la velocidad de los diámetros sea mayor a 2 veces. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces queremos darle a los pacientes este beneficio sobre el que sea una pseudoprogresión, pero realmente nosotros más o menos al día debemos estar viendo aproximadamente, y gracias a que hay un programa, se llaman programas especiales en los cuales los pacientes reciben inmunoterapia, ya sea para pulmón, ya sea para cabeza y cuello, o inclusive hay protocolos que se están corriendo para pacientes con hepatocarcinomas. Y bueno, afortunadamente esto nos permite conocer casos o ver los casos de una manera mucho más cercana, en los cuales nosotros consideramos que sí es entre un 25 a un 30% estos fenómenos de hiperprogresión. Obviamente que uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que son pacientes multitratados, los cuales, bueno, obviamente que la heterogeneidad tumoral a la cual nos afrontamos va a ser muy amplia, y esto condiciona que tengamos este tipo de fenómenos. Y bueno, las respuestas disociadas, que se puede llegar a presentar hasta en el 7.5% de los pacientes, creo que es una de las más interesantes, y seguramente todos los que estamos hoy presentes hemos enfrentado este tipo de fenómenos. Y bueno, la explicación más sencilla de hacer, primero, es que la heterogeneidad tumoral que se lleva a cabo en cuanto a la progresión de la enfermedad va a condicionar estirpes o subcélulas celulares que se comporten de manera distinta y que van a tener algún tipo de resistencia a la terapia inmunológica. Entonces, vean cómo esta es la imagen A y B, son la tomografía y el PET
de un paciente con múltiples lesiones metastásicas, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo, y posterior a la inmunoterapia, perdón, se movió, posterior a 4 ciclos de nivolumab, vean cómo hay una reducción significativa en cuanto al número de lesiones pulmonares derechas. Pero la tumoración mal definida ahora tiene un comportamiento mucho más sólido y mucho más metabólico. Entonces, bueno, sabemos actualmente que muchos de los tumores tienen esta peculiaridad en cuanto a la conversión, no conversión, sino a este fenómeno en el cual la transición epitelio-mesenquimal le va a conferir fenotipos totalmente distintos. ¿Y qué pasa esto, no? Que seguramente lo ideal sería que rebiopsiar, ver el componente o la expresión de PDL1 o buscar alguna mutación específica que se esté presentando de nuevo y que no estaba presente en las lesiones primarias, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque creo que eso es lo que tenemos que ser muy sensibles en la información que tenemos que permear hacia los demás, ¿no? Y bueno, actualmente lo que existe existen 2 tipos del análisis en cuanto a los criterios de evaluación de este tipo de inmunoterapia. Los morfológicos puros o los funcionales, ¿no? Que integran las características tomográficas y metabólicas. Y bueno, lo que se busca es encontrar un modelo ideal en el cual se pueda integrar toda la información que se está recabando y que se sigue recabando y que nos pueda aportar una mayor idea de cuál es el mejor. Definitivamente creo que muchos de los criterios o muchos de los que nosotros estamos o que revisamos este tipo de pacientes, lo vemos más factible y creo que lo hacemos hasta cierto punto otorgándole o para ayudar a otorgarle el beneficio de la duda sobre el continuo del tiempo en cuanto al manejo de la terapia inmunológica, es el iRECIST. ¿Por qué? Bueno, primero porque ellos emplean un término que es la progresión no confirmada. Esta progresión no confirmada realmente ha demostrado que tenemos que ser o nos permite ayudar a ser más cautelosos en cuanto a no dar categóricamente la progresión. ¿Por qué? Porque tenemos que, una vez que tenemos nuevas lesiones, tenemos que categorizarla como progresión no confirmada y darle o sugerir al médico tratante después de darle un seguimiento entre 4 y 8 semanas para poder tener certeza de que lo estamos progresando realmente, ¿no? Y posteriormente, bueno, tenemos todos esos criterios como el iPersist, el PERSIMT, que finalmente también emplean estos cambios en cuanto al metabolismo o las alteraciones en el metabolismo. Y bueno, inclusive hay criterios que sugieren, o como lo mencionaba previamente, usan la carga metabólica tumoral total, que finalmente es un poquito más, o nos permitiría tener mucho más información sobre el nivel sistémico, cómo se está comportando, ya que podemos tener estas respuestas disociadas, podemos tener estos fenómenos en los cuales no son muy concordantes. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las explicaciones que también tenemos que tener en cuenta respecto a las respuestas disociadas en algunos momentos es que si realizamos un PET en un momento dado, podríamos estar viendo esta respuesta disociada porque las lesiones AS ya tuvieron una respuesta total y su capacidad de reclutar células inflamatorias fue mucho más rápida. Pero el tumor B probablemente no ha tenido esta respuesta y aparentemente está en un incremento del metabolismo porque está en un tiempo dado en el cual es mucho más lento y por lo tanto podríamos estar viendo una pseudoprogresión temporal, por así llamarlo, y por lo cual esto no es que esté progresando realmente, ni que sea una respuesta disociada realmente, sino que el tiempo de respuesta es mucho más lento. Entonces, por eso es que debemos de ser muy enfáticos en esto. Y bueno, este es otro ejemplo de un paciente tratado con nivolumab y en el que estaríamos viendo nuevamente este fenómeno, ¿no? Un paciente en el que la lesión tumoral derecha incrementa de tamaño de manera importante, la lesión pulmonar izquierda se duplica prácticamente y hasta la semana 30 es como podemos ver este tipo de respuestas. Entonces, nuevamente hay que ser como muy cuidadosos. Y este es un ejemplo de un paciente, de un artículo que publica el grupo de SAID en la revista europea de medicina nuclear, y lo que ellos utilizan es 2 criterios. Los criterios de OR, en el cual hay progresión de la enfermedad, y los criterios de PERSIM, que demuestran una enfermedad estable.
Entonces, vean cómo, si nosotros, perdón por ser reiterar mucho en esto, pero de acuerdo a la selección de cada criterio que nosotros debamos de usar, es como podríamos dar una información mucho más certera. Entonces, de acuerdo a las diapositivas previas, y las cuales, quizás con más detenimiento se podrían revisar ustedes cuando puedan descargar la presentación, pues obviamente que van a poder analizarlo con mayor calma y poder tener esa información. Por lo pronto, yo creo que estas imágenes clínicas que les estoy compartiendo son muy representativas de lo que vivimos con cotidianidad. Aquí lo que se demostró en este artículo es que los pacientes que tenían beneficio clínico evaluados por esos criterios eran mucho más que aquellos que no lo tenían, ¿no? Entonces, vean la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo, el valor predictivo positivo y la eficacia diagnóstica empleando ambas modalidades de criterios de respuesta. Ven cómo la sensibilidad es hasta del 93%, aunque la especificidad puede estar reducida. Sin embargo, al final, la eficacia diagnóstica es del 87% en comparación con los criterios del PERSIN en comparación con los criterios de EOR. Este es otro ejemplo en el cual el paciente es manejado con ipilimumab, que es uno de estos inhibidores de checkpoint CTL4. Ellos identifican cómo el PET-CT también, es decir, la utilidad del PET-CT también podría predecir. ¿Qué quiero decir esto? Que el hecho que nosotros hagamos un PET de intervalo, nosotros vimos ejemplos en los que, bueno, nos quedaba la duda que sigue siendo positivo o quizás está medio captante, etcétera. Pero si nosotros tenemos un PET con FDG en el estudio de intervalo en los pacientes que son llevados a terapia, eso les da o le confiere un valor pronóstico súper bueno. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que si nosotros en el PET interino tenemos una disminución generalizada o mayoritaria en comparación con el PET basal, pues obviamente que esto le va a conferir un valor pronóstico y que de una tasa de respuesta muchísimo más alta en comparación con aquellos pacientes que no lo tenían, ¿no? Entonces, en este ejemplo clínico, este paciente que tenía una respuesta muy importante en el estudio de intervalo, vean, su sobrevida libre de progresión fue de 728 días su sobrevida, pues, libre de progresión. Ok, en este otro ejemplo, publicado en el 2017, en la revista europea de medicina nuclear, nosotros podemos ver cómo se compara y que fortalece un poquito lo que les he venido diciendo sobre la carga metabólica tumoral total. Entonces, en este caso, ellos evalúan 3 criterios: el criterio tomográfico, el criterio del submax, el criterio de la tasa metabólica tumoral o volumen metabólico tumoral y la tasa de glicólisis. Entonces, este es uno de los ejemplos más demostrativos de por qué debemos de optar por métodos de imagen molecular para poder hacer este tipo de situaciones. Vean, a la imagen en azul tenemos al estudio por tomografía. En este caso, vean cómo la tomografía al mes 1 aparentemente muestra incremento ligero, pero sí es entre yo creo que es como del 5%, entre el estudio basal o antes del nivolumab y al mes. En la gráfica roja podemos ver el submax, vean cómo muestra una reducción lineal y que, bueno, nos habla de que sí, efectivamente está teniendo una respuesta, pero cuando nosotros evaluamos sus tasas de respuesta con tasa de volumen metabólico tumoral y tasa de glicólisis, vean cómo muestra una reducción abrupta en el metabolismo y, bueno, que se va y que ya se vuelve menos pronunciada conforme evoluciona la terapia. Y entonces, cuando nosotros evaluamos las imágenes, bueno, esto es lo que les comentaba, el estudio basal, ese es un mes después del nivolumab, vean cómo tomográficamente prácticamente el paciente está estable y que se corrobora con la información que les he venido comentando respecto a la información que proveería los estudios tomográficos.
Y por último, 3 meses después del nivolumab, vean cómo metabólicamente prácticamente ha reducido sus dimensiones. Tomográficamente todavía hay ciertos hallazgos que sugieren que hay persistencia de la enfermedad y que, bueno, obviamente que nos va a permitir tener una información mucho más robusta. Ya casi para terminar, el uso de la inmunoterapia tenemos que considerar cierto tipo de efectos secundarios. Yo creo que también es algo que nosotros hemos estado viendo cada vez con mayor cotidianidad. ¿Por qué? Porque es muy importante saber identificarlos, no considerarlos falsamente como una progresión o que tuvieran afección tumoral. Entonces, bueno, regresando, uno de los principales que nosotros hemos llegado a ver, creo que es esta reacción sarcoid-like, que es muy común observarla en pacientes, les repito, con ipilimumab, y que vean cómo en el estudio de intervalo hay aparente adenopatías. Entonces, imagínense que tenemos una lesión pulmonar. Vean cómo reduce sus dimensiones, que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Obviamente que si un paciente tiene esta reducción en sus dimensiones del tumor primario, pues no va a ser, es muy poco probable que esto sea actividad tumoral, ¿no? Más bien debemos considerar siempre o tener en mente esta enfermedad. Las colitis, bueno, la colitis es una de las complicaciones secundarias del proceso inflamatorio de este tipo de terapia. Pancreatitis, la verdad es que no es como la más común, sin embargo, pues yo creo que sí se llega a presentar como en unos 2 o 3 de cada 100 pacientes. Pero la neumonitis, esta es una de las principales complicaciones porque quizás nosotros tenemos esta dificultad porque nuestra casuística está más enfocada a neoplasias pulmonares. Digo, yo creo que la principal neoplasia en la cual nosotros empezamos a estudiar o a ver PET-CTs eran tratados con atezolizumab, actualmente ya se está usando pembrolizumab y otros. Podíamos considerarlos falsamente como infiltraciones linfangíticas de pacientes con enfermedad muy extensa. Entonces, esta es una de las principales dificultades que tenemos que considerar y donde tenemos que tener siempre en mente. Por ejemplo, ahora inclusive ahora con este tema de COVID, pues seguramente ustedes o los médicos que veían o que ven PETs, tenían esta complicación. Nosotros tenemos ahorita una serie de 56 pacientes en los cuales llegaban, de esos 56, la mitad eran pacientes de seguimiento, que obviamente que no estaban manejados. Sin embargo, de los 20 y tantos restantes, eran pacientes que estaban en tratamiento. Entonces, empezaba primero la duda sobre, primero si era COVID, ¿no? Que ahora porque imagínense la exposición que tiene un paciente en cuanto a la inyección de radiofármaco, en cuanto al técnico, en cuanto al médico que interroga. Entonces, el contacto que podría haber tenido era súper crítico. Segundo, era qué tipo de terapia estaba recibiendo. Si estaba recibiendo inmunoterapia, era decir, este paciente tiene una neumonitis, tiene una progresión, una diseminación linfagítica o tiene un proceso viral atípico. Entonces, eso nos generaba bastante ruido y creo que debido a que sabemos que esta enfermedad condicionada por este nuevo virus, pues probablemente va a estar mucho tiempo con nosotros. Ya, hay que considerarla mucho y sobre todo hay que considerar que podríamos tener hallazgos característicos que nos puedan meter mucho ruido, ¿no? Otro de las, y creo que aquí no está consignado, pero otra de las complicaciones que también vemos muy continuamente es el uso es la tiroiditis. Y creo que al menos en melanoma, la tiroiditis es una de las efectos inflamatorios más comunes que nosotros hemos llegado a observar. Ahora sabemos, bueno, se sabe, ¿no? Que, por ejemplo, la tiroides y los melanomas comparten algunas características genéticas en cuanto a, por ejemplo, algunas neoplasias de tiroides comparten características genotípicas asociadas al melanoma como BRAF, como KRAS, que pueden generar cierto ruido y que probablemente por eso estén, o hay una relación, digo, esto falta mucho por estudiar, sin embargo es un hallazgo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Bueno, y a partir de esto es como nosotros tenemos que tener o buscar una alternativa que nos pueda ser mucho más
mucho más eficiente en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que sigue en cuanto a la respuesta inmunológica? Bueno, la introducción de los anticuerpos, de los radiometales en PET ha permitido que ahora podamos marcar estos anticuerpos monoclonales y poder predecir si el paciente será un buen o un mal respondedor. ¿Por qué? Bueno, seguramente los oncólogos saben mejor esto, pero ¿cómo se puede decir? La clasificación inmunohistoquímica, para que un paciente sea o no buen respondedor, sabemos que va a ser muy heterogénea, y que esto va a implicar que pacientes que tengan unos scores de inmunohistoquímica mayores de 50 tengan una mayor o una respuesta variable. O sea, no necesariamente quiere decir que la inmunohistoquímica nos va a dar la pauta. Entonces, lo que se ha buscado y que creo que va a cambiar el paradigma de cómo tenemos que manejar es enfocado a que podremos integrar la biología molecular, la inmunohistoquímica, la imagen molecular, para poder definir si los pacientes van a ser buenos respondedores. Entonces, fíjense la implicación que tiene esta revista Nature, en la cual emplean técnicas de imagen molecular, emplean técnicas de inmunohistoquímica, y correlacionan qué pacientes van a ser buenos respondedores de acuerdo a los valores de captación empleando PET-CT con atezolizumab. Entonces creo que esto es realmente asombroso porque cambia o va a cambiar de manera importante todo esto. Lamentablemente no se puede hacer de manera rutinaria. Quizás en cancerología estábamos trabajando con circonio. Ahorita vamos a tener un periodo en el que va a haber una actualización, y bueno, que esto va a implicar que no tenga o no se use de manera rutinaria. Sin embargo, y justamente esta es una gráfica, también esa es una gráfica del JCO, en el cual se demuestra cómo aquellos pacientes que tenían Submax con circonio atezolizumab tenían una sobrevida libre de progresión mucho mayor que aquellos que no lo hacían, en comparación que aquellos pacientes que no lo tenían, así como la sobrevida global entre ambos grupos. Entonces, creo que estos son ejemplos de lo que vamos a vivir, una revolución en cuanto al manejo de esta imagen molecular. Y bueno, las conclusiones y los mensajes que quizás les pueda yo ofrecer es que los fármacos inmunológicos funcionan de una manera diferente a los citotóxicos tradicionales. Eso ya lo sabemos. Los estudios de imagen van a tener o nos pueden dar anticipadamente información sobre cómo se va a compartir, cómo se va a comportar el tumor, perdón. Y bueno, los criterios de PERSIM que son súper importantes, y creo que tendríamos que estudiarlos muy bien para adoptarlos y usarlos de manera rutinaria. La parte clínica va a ser súper importante para que nosotros podamos integrar la información entre la imagen y el tratamiento. Y bueno, considerar siempre al FDG en caso de que tengamos duda como un buen predictor. Sabemos que los estudios de interinos o intervalo van a ser muy útiles. Y bueno, conocer que el tumor y su ambiente basal y la heterogeneidad van a permitir ayudar a predecir el comportamiento, ¿no? Entonces, por último, pues ya saben, ¿no? Tener esta parte en mente de los procesos inflamatorios como falsos positivos. Y bueno, esa es una tabla que solamente la puse ahí por si en algún momento quieren recordarla un poquito con calma. Nos va a ayudar mucho para definir cómo se definen y considerar este tema de la respuesta, el volumen de la tasa metabólica total o la tasa de glicólisis. Y pues eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Excelente presentación como siempre. Nos deja unos conceptos muy claros y concisos. Realmente cada día vemos más indicaciones de inmunoterapia, van aumentando, y más pacientes que requieren esa valoración de respuesta a tratamiento con estudios metabólicos, lo cual es un reto para que podamos todos estandarizar los criterios. Vamos a mirar qué preguntas tenemos en el chat.
Preguntan que si se utiliza criterios PERSINT para todos los inmunomoduladores. Bueno, obviamente que los principales que se usaron, y como les comenté previamente, el principal inmunomodulador que se usaba o con los que se estudiaron eran con los inhibidores de CTL4 que se empleaban para melanoma y que inclusive no sé si vieron en la tablita que decía que podrían requerir hasta un número limitado de lesiones o muchas lesiones para poder cuantificar. Entonces, digo, la respuesta a que si se debe usar en cualquier tipo de inmunomodulador, creo que inicialmente se usó con ipilimumab, actualmente se está tratando de replicar en otros como PDL1 y los resultados son buenos, ¿no? Finalmente los criterios son muy similares, simplemente hay que tener cautela con el comportamiento del propio tumor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el tiempo para hacer el PET interim? Depende mucho de la terapia, pero el tema es que se debe hacer después del segundo ciclo. Más o menos ellos, o algunos oncólogos lo emplean al mes después de haber iniciado el segundo ciclo para considerarlo como interino, al mes. Al mes. ¿Todos los cambios sugestivos como inflamatorios ameritan seguimiento con PET? ¿Y al cuánto tiempo? No, por ejemplo, nosotros cuando tenemos mucha certeza, porque hablando de colitis, hablando de tiroiditis, pancreatitis, no hay que hacer seguimientos más que obviamente tomográficos y bioquímicos en caso necesario, pero los procesos inflamatorios son hallazgos incidentales que tenemos que reportarlos. ¿Por qué? Al principio del uso de esos anticuerpos monoclonales, veíamos casos de toxicidades por pulmón súper graves, que la verdad es que al menos en tres ocasiones que llegamos a ver, la causa de muerte fue por eso, ¿no? Entonces es reportar inmediatamente, el seguimiento no se debe hacer por PET, sino únicamente es el hallazgo. Okay. El doctor Juan Manuel Muñoz dice, felicitaciones por la presentación. ¿Cuál sería la forma correcta para diferenciar la hiperprogresión de la pseudoprogresión en pacientes que reciben medicamentos tipo checkpoint? Sí, pues justamente primero es los tiempos de evaluación es en los 2 meses. Entonces, una reducción un incremento en el volumen tumoral o duplicación del volumen tumoral a las 2 meses, creo que es un muy alto porcentaje de probabilidad de que sea una hiperprogresión. Segundo, la pseudoprogresión no se va a presentar, o es mucho menos común que se presente con los nuevos inmunomoduladores. Es decir, nosotros cuando empezamos a ver todos los pacientes que eran tratados con ipilimumab, yo creo que sí, hasta un 15% presentaban algún tipo de pseudoprogresión. Ahora que estamos viendo muchos pacientes tratados con pembrolizumab, con atezolizumab, esta incidencia de presentación es mucho menor. Entonces, yo creo, o más bien la información que está publicada y los casos que hemos visto nosotros, pues definitivamente no deberíamos de considerar más que el tiempo de duplicación del volumen tumoral y los hallazgos que les comentaba respecto a la pseudoprogresión, ¿no? Que se podría reconsiderar si no hay criterios basados en PERSINT o en IR-RECIST, pues sugerirle repetir el PET de 2 a 8 semanas. Digo, yo sé que es un poco reduccionista la idea, pero finalmente es lo que nos va a dar la certeza, ¿no? Claro. El doctor Muñoz también pregunta, ¿cuál es el pronóstico en términos de supervivencia de los pacientes que presentan un patrón de respuesta disociado comparado con los pacientes de respuesta completa? La verdad es una muy buena pregunta que sinceramente yo no podría responderla, dado que no tengo yo no tengo el seguimiento de esos pacientes con respuesta disociada. Lo que sí he visto es que estos pacientes con respuesta disociada, si les damos, híjole, es que es muy complejo porque, por ejemplo, nosotros lo que ahora hacemos es medir el volumen metabólico tumoral total. Entonces, si ese volumen tumoral total supera o es mayor al doble de lo que estaba en el estado basal, difícilmente vamos a tener una respuesta posterior o si continuamos. En este caso, lo que se tiene que hacer es definitivamente ser muy categórico y decir, sabes que este paciente es una franca progresión y sobre todo correlacionar la parte clínica, ¿no? Que estos pacientes muestran, es decir, los pacientes que tienen pseudoprogresiones
clínicamente no los vamos a ver tan deteriorados como un paciente que tiene una progresión real. Digo, nosotros como médicos, ya imagino, no tenemos tanta interacción, pero sí tenemos el acceso a sus parámetros bioquímicos, a su estado funcional, y bueno, eso nos permite hacer esta integración. Perfecto. Yo tengo una duda y es algo que nosotros también aquí en el grupo empezamos a hacer, y es la toma de los parámetros de MTB y TLG, que al principio obviamente es engorroso, pero cuando uno le va cogiendo la práctica, hemos visto muchas publicaciones sobre el tema. Algunos dicen que si uno tiene un MTB mayor a 23 en el PET basal, es útil también para el pronóstico y para predecir el beneficio clínico. ¿Qué opina usted del MTB? ¿Ustedes siempre lo toman o solamente lo toman en aquellos pacientes al interín y al final del tratamiento? No, el volumen metabólico tumoral realmente lo usamos en los pacientes. Lo perdimos. O hay respuesta. Entonces, ¿ahí ya me escuchan? Sí, ahí ya. Qué pena, no lo oímos. Perdón. Ahí es la primera parte, doctor. Entonces, les comentaba que el volumen tumoral no lo hacemos a todos los pacientes. Por ejemplo, si un paciente tiene, o es muy simple definir que tiene progresión, pues realmente ni siquiera hacemos más cosas, ¿no? Pero en esos pacientes en los cuales el seguimiento muestran subs que son variables, que hay respuestas disociadas o que no es franca la progresión, recurrimos al volumen metabólico tumoral para poder tener mayor certeza en cuanto a la emisión de un diagnóstico que sea pues más concordante con la parte clínica, ¿no? Perfecto. Aquí nos están un poco preguntando sobre los otros criterios que se usan para beneficio clínico, para la predicción de pronóstica. Dice aquí que si usted utiliza PERCRIT. No, realmente, digo, es que vieron que eran cuando menos 8 criterios, ¿no? O sea, entonces realmente, les repito, debido al alto volumen de pacientes que nosotros analizamos, nosotros contamos con una estación de trabajo o con un PET Siemens que más o menos nos da automáticamente el volumen estandarizado. Entonces, digo, los únicos 2 criterios que usamos de rutina es el IR-RECIST y el PERSIM, nada más. Nada más. Digo, y eso es como para poder valorarlos, que sean, pues que sean concordantes, ¿no? Ok. Aquí nos pregunta si se evidencia aumento del tamaño y actividad metabólica en una valoración al tratamiento luego de 4 o 6 meses. ¿Aún se puede considerar posible pseudoprogresión o definitivamente es progresión dado el tiempo de evolución post-terapia? 6 meses depende mucho de los esquemas que se estén dando en cuanto a la inmunoterapia. Por ejemplo, yo no soy experto en la inmunoterapia, pero hay esquemas que se dan cada 3 semanas. Entonces, por ejemplo, si esas 3 semanas corresponden al final del tratamiento, lo que se sugiere es considerarlo como una progresión no confirmada, solicitarle un PET al mes y se confirma. Ahí se trata de ser un poquito más prácticos, ¿no? Más prácticos. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. ¿Alguna evidencia del uso de inteligencia artificial o radiomix para diferenciar la pseudoprogresión? Sí, claro. De hecho, la tesis que estoy haciendo es referente al uso de radiómica en cuanto a la respuesta a la terapia y la expresión de ciertos estatus mutacionales. Entonces, digo, yo les podría decir ahorita, no hay variables radiómicas muy características que van a predecir, por ejemplo, la expresión de GFR. Hay firmas radiómicas muy definidas también que lo van a permitir predecir. Sin embargo, una de las controversias que están surgiendo y que hay publicaciones recientes, sobre todo de grupos asiáticos, en los cuales dicen, si yo hago un análisis radiómico, yo puedo predecir con certeza que independientemente del estatus de PDL1, mi paciente va a responder o no. Entonces, no es que sea una sola característica radiómica, sino es un patrón de firmas radiómicas que van a conjuntar y hacer un score radiómico para poder tener la información. Perfecto. Pues nosotros aquí en ocasiones en Colombia tenemos problemas para las autorizaciones de los PET interinos y puede que pase mucho tiempo. ¿Ustedes siempre hacen PET interín, doctor? No, creo que eso es un tema sobre todo costoso y que
el costo-beneficio de hacer un PET interino, híjole, salvo que clínicamente el paciente tenga sospecha de progresión, se manda para sacarlo de terapia o bien repetir el PET y llevarlo a lo que se necesita, ¿no? Pero entonces no es una rutina, digo, en un hospital privado en el cual tenga toda la cobertura de la aseguradora no hay problema, pero ahí resulta difícil, ¿no? Difícil, sí, señor. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a usted por habernos aceptado nuestra invitación, un honor tenerlo. Nos veremos nuevamente para la charla sobre cáncer de próstata, diagnóstico y tratamiento el 3 de noviembre con usted. Y bueno, a los demás les agradecemos la participación el día de hoy. Les recordamos que esta charla se queda a su disposición en el canal de YouTube de la Fundación Valle de Lili. En los próximos días estará allí por si quieren repetirla. Asimismo, les recuerdo que se les enviará un certificado de su asistencia virtual a los que hayan estado aquí presentes. Y por último, los invitamos el próximo 13 de octubre, martes, 6 de la tarde, a la siguiente conferencia de la jornada virtual de diagnóstico y medicina nuclear. Conferencia la va a dar nuestro coordinador enfermero jefe John Torres sobre enfermería en medicina nuclear. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao, doctor. Gracias.